Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio hablando de historia. Una hora con la historia con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. Hola, vamos allá. Sí me gustaría, a lo mejor antes de meternos en materia, como siempre hacemos, pues alguna reflexión de esta semana. Hoy el blog esta semana ha estado muy activo el blog, con muchas de sus Sí, reflexiones. efectivamente. Claro, es que hay muchísimas cosas. Estamos en plena historia actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, he hablado también sobre la cuestión de Ucrania e Israel, que puede afectarnos. De hecho, nos afecta, aunque no de manera directa, pero puede afectarnos de manera más directa, ¿no? Sí. La guerra de Ucrania, la OTAN y la Unión Europea la entendieron como la gran ocasión para debilitar y probablemente fracturar a Rusia. Y está redefiniendo la llamada geopolítica mundial. O sea, en Libia o Siria, la OTAN y la Unión Europea pudieron librar unas guerras por intermediarios o testaferros, proxy como lo llaman, ¿no?, con muy graves consecuencias para esos países, pero escasas para sus autores reales. Con Ucrania ha ocurrido algo muy distinto. Por supuesto, Ucrania está siendo devastada y provocando mareas migratorias, como en los casos anteriores, pero las consecuencias son, como digo, muy distintas y están afectando gravemente a la propia OTAN y a la Unión Europea. En lugar de convertir a Rusia en un estado paria, como amenazaba Biden, pues ha ido tomando forma un bloque de potencias que desafían la hegemonía anglosajona, USA e Inglaterra, ¿no?, que es una hegemonía prevaleciente desde la caída de la Unión Soviética. Y asistimos a una carrera armamentística mundial muy alarmante, porque ya se sabe cómo han solido terminar estas carreras de armamentos, ¿no? Y asistimos a la probabilidad de que Rusia gane en Ucrania, lo que haría peligrar la continuidad de la OTAN. Y por eso la posibilidad de una ampliación y descontrol de esta guerra pues amenaza a todo el mundo. En cuanto al conflicto de Oriente Medio, y Oriente Próximo en realidad, las represalias israelíes, que son comprensibles por la crueldad bestial, ¿no?, de la incursión de Hamás, pues están arruinando los tenaces esfuerzos de Israel, en general prometedores, por normalizar sus relaciones con Arabia Saudí y otros países árabes. También con Turquía los llevaba normalizada desde hace tiempo, y con Egipto, ¿no? También hay indicios de una posible, aunque de momento poco probable, extensión de la guerra a todo Oriente Próximo. Irán está amenazando, pero no sabemos, siempre está amenazando, ¿no? Que cumpla o no, ya veremos. Netanyahu, como he dicho en el blog, pues está practicando políticas peligrosas. Ha hablado de cambiar de forma drástica el panorama político de la región, y cabe sospechar que se refiere a una guerra con Irán, que es su enemigo más encarnizado, ¿no? Una guerra así sería muy difícil de controlar. En la guerra del Yom Kippur de 1973, el mundo árabe utilizó la fuerza del petróleo para provocar una fuerte crisis económica en los países occidentales, sobre todo en los europeos. Ahora, por solidaridad árabe con los palestinos, puede ocurrir algo bastante peor, pero no lo sabemos. En general, a los palestinos nadie los quiere. Los propios árabes no los quieren, los egipcios no los quieren, los jordanos tampoco los quieren. Y no hay que olvidar que la matanza mayor de palestinos la hicieron los jordanos, precisamente un momento en que la presión de los refugiados palestinos en Jordania estuvo a punto de provocar un golpe de Estado y derribar el régimen que allí había. El Septiembre Negro, que le llaman. Después fueron al Líbano, y la verdad es que el Líbano, que era un país, el país más rico de toda la zona, pues se ha convertido en una pesadilla, y en gran parte por la acción de los palestinos, que uno puede justificarla o no, eso ya evidentemente tiene sus derechos, pero los israelíes también tienen los suyos, y eso es un problema de muy difícil solución. Muy complicado. De momento la Unión Europea sufre un semiestancamiento económico y un creciente descontento interno por el conflicto de Ucrania. Además, Europa
padece también una inmigración musulmana cada vez más masiva, alentada por sus gobiernos LGTBI. Esta inmigración ha dado pruebas de no poder ni desear integrarse en las formas de vida occidentales, que no comparte, y es percibida como un peligro cada vez más serio. No debe olvidarse que el conflicto palestino-israelí, que dura ya un siglo, tiene su raíz en la incompatibilidad de las dos culturas. Al respecto, podríamos decir que el gobierno del doctor está nacionalizando, o sea, dando nacionalidad española a más de 170.000 marroquíes. Lo ha hecho. El año pasado a 55.000. La tercera parte de todas las nacionalizaciones que hubo, nacionalidades que hubo, concesiones de nacionalidad que hubo. Esto es muy alarmante porque Marruecos es un país enemigo nuestro. Ellos no lo disimulan, aquí lo disimulan los gobiernos, pero ellos no lo disimulan, que aspira a quedarse con zonas españolas. Y los marroquíes, aunque se nacionalicen aquí, siguen siendo, por lo menos en su gran mayoría, súbditos del sultán. Y su cultura es la cultura de Al-Ándalus, que ellos recuerdan. O sea que cuando algunos sinvergüenzas, como la propia Ayuso, dicen que un señor, un marroquí nacionalizado español es tan español como Abascal, pues ya están demostrando una mezcla de estupidez y mala intención muy peligrosa. No son tan españoles como Abascal. Se han criado en otra cultura, la mantienen además una relación de subordinación con el sultán, entre política y religiosa, o sea que no son tan españoles como Abascal o como nosotros, ¿no? Al caer la Unión Soviética, muchos analistas creyeron que la hegemonía angla, o sea, anglosajona, prefiero angla porque es más breve, ¿no?, estaba asegurada por un largo periodo, incluso quizá para siempre, en una globalización dirigida por las fuerzas económicas y militares useñas, sobre todo. Todas las potencias hegemónicas que ha sido en la historia, pues tienden a creer que su posición se perpetuará, pero siempre la historia ha seguido otros rumbos. Y por lo que respecta a España, me pregunto si la hispanidad puede desempeñar un papel significativo en un mundo cada vez más inseguro. Esta sería su tarea principal, superando la miseria moral, política e intelectual que sufren los países hispanos, por desgracia, porque esta es la situación actual, ¿no? Ya he dicho varias veces que la hispanidad se compone de Latinoamérica e Hispanoamérica. Latinoamérica, que es lo que predomina hoy, ideológicamente, es la ruptura con las verdaderas raíces culturales, que son hispanas, y se puede hablar de Hispanoamérica en relación con los golpismos, las violencias gratuitas, la estupidez enorme que se ve en todos esos países, ¿no?, la corrupción y demás, ¿no? Y se debe hablar de Hispanoamérica cuando hablamos, pues, de las raíces culturales reales, la cultura actual, desde, qué sé yo, desde la literatura, la música o mil cosas más. Hablando de la hispanidad, pues la hispanidad es un gran proyecto, o más bien una gran aspiración, a partir de un gran ámbito cultural e idiomático común, con fuertes raíces históricas. Sin embargo, esa aspiración nunca ha cuajado en un proyecto viable y fructífero. La razón de esa frustración casi permanente se entiende bien, como he dicho, en la falsificación de Hispanoamérica como Latinoamérica, que es lo que hoy día prevalece, ¿no? Y la deriva general ha sido cada vez más latina y menos hispana, hasta el extremo de que hoy el mismo Papa, que reniega de la cristianización del continente por España, pues defiende la leyenda negra, defiende la falsificación histórica más deletérea, ¿no?, y culturalmente más castrante. Esto el Papa, que es Papa porque España evangelizó aquellas regiones y que ha dado nada menos que el nombre de Bartolomé de las Casas, el gran calumniador de España, a un instituto nuevo. Parece claro que la hispanidad debe ser repensada, evitando retóricas anacrónicas y simples defensas del pasado, aunque la clarificación histórica es imprescindible, claro. Y en el convulso e incierto mundo actual, la hispanidad puede tener un gran papel o bien continuar en estado de latinidad.
Para ello habría que transformar la aspiración en proyecto. Un aspecto esencial de él, pero no único ni mucho menos, sería el científico y técnico a desarrollar en relación pero con independencia de lo que se hace en los países anglosajones, Rusia o China. Políticamente, los países hispánicos deberían desarrollar una cooperación especial, práctica y no retórica. De otro modo, se condenarán a perpetuar su estado de satélites de otras potencias o ámbitos culturales. Y, bueno, esto es precisamente lo que he querido explicar en el libro Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea. En cuanto a... Vamos a volver con la cuestión de Israel, porque es clave. Netanyahu venía aplicando dos políticas peligrosas: el hostigamiento y humillación a los palestinos, en particular en Cisjordania, y el ataque a la división de poderes en Israel, lo que estaba creando una aguda división en la sociedad israelí, una sociedad mucho más conscientemente democrática que la sociedad española, que es una sociedad hoy día embrutecida por décadas de falseamiento histórico, ¿no? Pese a su política antipalestina, sería un error creer que el ataque de Hamás responde a ella. O sea, numerosos dirigentes palestinos han expresado reiteradamente su intención de borrar a Israel del mapa e incluso a degollar, con estas palabras, a todos los judíos. El problema está en un conflicto en que las dos partes se consideran dueñas legítimas del mismo territorio. Y esta clase de conflictos se ha resuelto tradicionalmente por la fuerza. La fuerza de Israel es abrumadoramente superior a la de los palestinos, a pesar de lo cual los palestinos se consideran más fuertes a la larga, porque tienen el respaldo y solidaridad, aunque vacilantes en muchos casos, del enorme mundo árabe. Y esto les da esperanzas de vencer a la larga. Ellos consideran a Israel un poco un nuevo episodio de los cruzados, con lo que su subversión, generalmente mediante el terrorismo, pues es persistente. Y en estas circunstancias parecería lo más lógico que palestinos e israelíes, que se ven forzados a vivir en el mismo territorio, pudiesen encontrar una vía de convivencia que les permitiese vivir en paz a unos y a otros. Sin embargo, todos los intentos en ese sentido han fracasado. Y la razón de fondo es la oposición entre dos culturas, como digo, dos modos de entender la vida, y algo que también se está manifestando en Europa con esta especie de invasión, más que inmigración, de personas de cultura islámica. Podría pensarse que la crueldad brutal desplegada por Hamás refleja la indignación y deseo de venganza por el acoso sufrido de parte de los israelíes, sobre todo de la política de Netanyahu. Pero esa sería una explicación muy insuficiente, porque, como se ha visto en los aún recientes episodios del Estado Islámico y la yihad, son conductas manifestadas por el Islam, esa crueldad, ¿no? Una religión de conquista a lo largo de siglos. Y asimismo, para entender los indudables abusos de Israel, debe tenerse en cuenta que es un país que combate, por así decir, con la espalda contra la pared, en la que cualquier fallo importante puede decidir sobre su vida o muerte. Y por lo que respecta a España, tenemos en la frontera un Estado que nos amenaza directamente, protegido por la OTAN, y del que se declaran amigos los gobiernos del PP y del PSOE, los mismos que han fomentado los separatismos. Un país cuya cultura y modo de concebir la vida chocan radicalmente con los tradicionales españoles, y que está realizando conscientemente una especie de invasión de apariencia pacífica, protegida y fomentada por los extraños gobiernos españoles, sean de PP o del PSOE. En cuanto a las simpatías de la izquierda española por el terror brutal de Hamás, debe tenerse en cuenta que esa misma izquierda practicó en la guerra civil y antes, y durante la democracia, en especial la ETA, un terror muy semejante. El gran aliado de la ETA, más que el propio PNV, ha sido el PSOE, incluso cuando éste recurrió a su vez al terror del Estado. El PSOE y el PP. Fue el PSOE el que rescató a la ETA, convirtiéndola en potencia política después de que Aznar la llevara al borde del abismo, según confesión propia, aplicándole por primera vez el Estado de Derecho. Estas cosas casi nunca entran en los análisis que uno oye por ahí, así por las buenas, ¿no? Igual que hay esta historia de gente que dice que no son antisemitas, que son antisionistas. Bueno, el término antisemita no es correcto porque incluye a los árabes, también son semitas, no debería decirse antijudío. Pero el sionismo es la doctrina
y la práctica de la refundación de Israel en Palestina. Este es un hecho histórico relativamente reciente, pero es irreversible a menos que los musulmanes logren exterminar a los millones de judíos que viven allí, que es un propósito que han expresado sin eufemismos numerosos dirigentes islámicos. O sea, no hay que olvidar estas cosas, y además la práctica del terrorismo, ¿no? Los antisionistas, aquí españoles y europeos, son así cómplices, al menos morales y desde luego propagandísticos, de quienes aspiran a un asesinato en masa y niegan a los amenazados el derecho de defenderse. Bueno, esta es una cuestión muy complicada. Quería señalar también algo en el blog. Estoy tratando la historia de Joseph Pérez. El historiador francés Joseph Pérez pues ha recogido los mayores laureles en España. Es miembro correspondiente de la Real, era, porque murió, claro, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid, Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, comendador de la Orden de Isabel la Católica, Premio Príncipe de Asturias 2014, y se le alababa por haber desmentido al menos en parte la leyenda negra, si bien creando otras leyendas, como esto son artículos ya un poco antiguos, pero en los que analizo la leyenda esta. Como digo, lo he incluido en Galería Charlatanes. Quien tenga interés puede irlo viendo en el blog. También me voy a permitir hablar de aportaciones historiográficas. Porque veo a alguna gente que escribe que yo no he aportado nada a la cuestión de la insurrección de octubre del 34, porque era bien conocida, ya la habían tratado autores como Madariaga, Ricardo de la Cierva, Barco Teruel, Gerald Brennan, Santos Julián y muchos más. Obviamente, la insurrección de octubre del 34 era conocidísima en líneas generales. Lo que faltaba eran varios aspectos de la mayor importancia, como su gestación en detalle durante el año 33-34. Faltaba la exposición de los movimientos desestabilizadores previos, en 1934, que a menudo se han tratado como hechos independientes de la insurrección misma, cuando eran preparatorios de ella. Faltaban las instrucciones secretas para la insurrección. Todo esto lo aportaba yo. Faltaba un análisis de la radicalización posterior, radicalización popular, que vino después debido a la gran campaña sobre la represión de Asturias, una campaña falsaria. Creo que solo en mis libros están adecuadamente estos datos y otros importantes. Y sobre todo, esto es lo principal, faltaba su concepción histórica global. O sea, ¿qué significó aquello? A partir de la concepción de la rebelión como guerra civil por parte del PSOE y la Esquerra Separatista Catalana. Los dos concibieron su rebelión como una guerra civil. Y más aún, de todo ello, nadie deducía la evidencia de que la guerra civil empezó entonces, en 1934. Esta es una de las cosas que más han fastidiado a toda la historiografía progre, incluso de derechas. O sea, pudo haber empezado. La verdad es que la guerra civil pudo haber empezado y terminado con aquel golpe, puesto que fracasó. Pero los partidos, autores de ella, pues, en fin, persistieron en sus propósitos. Y aunque carecían de fuerza para repetir por el momento, se unieron en el Frente Popular y falsificaron las elecciones de 1936, que fue un segundo golpe que acabó de destruir la legalidad republicana. Que yo sepa, ningún libro ha explicado esto con la precisión con que lo han explicado los míos. Por eso la guerra empezó realmente en octubre de 1934 y se aplazó unos meses hasta unas elecciones fraudulentas, ante las cuales tanto Largo Caballero como Azaña, que eran las figuras más representativas del Frente Popular, ante ellas amenazaron con recurrir a otras medidas si las urnas daban la victoria a las derechas. Y de lo cual, después de subir al poder con fraude, pues salió un caótico régimen de terror. He señalado a menudo que la historiografía de izquierda miente en lo esencial, y la de derecha es, con pocas excepciones, muy roma en sus análisis. Sigue llamando bando republicano al Frente Popular, que fue precisamente el que liquidó la República,
destruyó la legalidad republicana. Y esto ya lo dice todo. Incluso invoca el dictamen de Madariaga, totalmente falso, que equiparaba moral y políticamente la insurrección de octubre con el alzamiento del 18 de julio. Pero es que la de octubre fue una rebelión contra un gobierno democrático legítimo salido de las urnas, mientras que el 18 de julio fue contra un gobierno ya de terror que había destruido la legalidad. Esto es, en fin, Es verdad. por desgracia, en fin, la historiografía de derecha no se puede decir que sea muy brillante sobre estos temas, aunque tiene obras parciales y tal, muy detalladas y que están bien, ¿no? Estoy también publicando el libro Adiós a un tiempo, que acaba de salir. Consta de 51 recuerdos particulares, personales, de un pequeño relato de un viaje a pie por las Urdes, de trozos breves del libro Viaje por la Vía de la Plata y de otro parcialmente autobiográfico, de Un tiempo y de un país. Los recuerdos se refieren sobre todo a mi infancia y juventud, algunos ya de madurez, y aparte del interés personal o autobiográfico que tengan, creo que describen un mundo o una época que en gran parte se han perdido ya en el tiempo. La vida ha cambiado mucho en estos 70 años, unas veces a mejor y otras a peor. Otra parte de los recuerdos se refiere a viajes a pie en solitario, que hice unos cuantos, quizá estimulado por el viaje a la Alcarria de Cela. Y los trozos de Un tiempo y de un país se refieren a la época que, por resumir, llamaré del Grapo, es decir, la época de los movimientos marxistas-leninistas, también llamados maoístas, porque se oponían a la línea revisionista soviética, y en España a la que representaba Carrillo. En el partido de Carrillo también milité durante 1 año y medio. Bueno, como he dicho, he procurado exponer los hechos con la mayor objetividad posible, sin caer en nostalgias ni en sensiblerías, y en fin, quienes lean el libro podrán juzgar. Y finalmente, quiero mencionar, o quiero señalar un manifiesto en torno a la ley de memoria que llaman democrática. La ley de memoria democrática no es una cosa que se refiere al pasado, no es una cosa que tenga una importancia secundaria, recoge ahí lo principal de un proyecto actual de destruir la herencia del franquismo, en definitiva. Y el manifiesto dice así: las 2 leyes de memoria impuestas por el PSOE y los separatistas y seguidas por el PP tienen un doble rasgo. Atentan contra las libertades de investigación, expresión, opinión y cátedra, siendo por tanto antidemocráticas y anticonstitucionales. Y persiguen falsear el pasado reciente español, muy especialmente la responsabilidad del Frente Popular, con el que se identifican sus autores, en la destrucción de la República y el desencadenamiento de la Guerra Civil. Los 2 rasgos se entrelazan porque, obviamente, si precisan imponer su versión mediante una ley antidemocrática, es porque su versión de la historia no podría sostenerse en un debate intelectual libre. Un debate ineludible y que tanto importa a la sociedad por su repercusión en la política actual. Contra olvidos deliberados, debe recordarse que el Frente Popular fue una alianza de partidos sovietizantes, PSOE y PC sobre todo, y separatistas, más golpistas republicanos de izquierda y anarquistas, claro, los cuales en octubre de 1934 se alzaron en armas contra la República y meses después, en febrero del 36, hay que insistir mucho en esto, porque la versión actual es precisamente la contraria, y completamente falsa, ¿no? Pues que en esas elecciones falsificaron las elecciones, acabando de destruir la legalidad republicana e instaurando un terror que amenazaba gravemente la unidad nacional y lo que tenía de democrático la República, que algo tuvo. El socialista moderado Besteiro reconoció que la rebelión del 18 de julio fue forzada por tales amenazas. Contra el acuerdo del gobierno de Aragón de derogar una ley llamada por sarcasmo democrática, un grupo de profesores de la Universidad de Zaragoza la ha defendido como, dicen, instrumento necesario y eficaz para construir un futuro de convivencia y una sociedad apoyada en valores éticos compartidos.
Los valores de que habla son los valores totalitarios de los separatismos y del ultraizquierdismo del gobierno socialista, evidentemente. Ese manifiesto solo revela el tremendo deterioro moral e intelectual que sufre una universidad incapaz de rechazar una ley inicua que ataca los principios más básicos de la libertad y de la investigación científica. Como demócratas, reconocemos a esos profesores de esa universidad y tantas otras su derecho a exponer sus versiones, pero no el derecho que nunca pueden tener a imponerlas a nadie, y menos aún a aplastar cualquier disidencia con sus valores liberticidas. Esas leyes vulneran de tal modo los derechos más elementales, no solo de la universidad, sino de toda la sociedad española, que deben ser expuestas, denunciadas y abolidas cuanto antes, porque además de atacar la libertad, envenenan la convivencia e invierten los valores éticos, convirtiendo al actual régimen del país en una democracia fallida. Tienen, por tanto, unas consecuencias políticas actuales extremadamente dañinas. Decía Santayana que un pueblo que olvida su historia, que en este caso la falsea, se condena a repetirla y a repetir lo peor de ella, como ya estamos viendo. Algo que debe impedirse obligatoriamente. No basta con quejarse, hay que protestar y hay que derrumbar toda esa basura. Recordaba antes que como la política de Netanyahu de atacar un principio de la democracia, como la separación de poderes, había llevado a la sociedad israelí a una división y a una protesta gigantescas. Aquí en España pasan estas cosas y apenas hay protesta. Bueno, eso creo que tiene que cambiar. Bueno, pues con esto, con estas, digamos, estos comentarios sobre la historia actual, sobre la historia en curso, pues podemos pasar a seguir con la cuestión de lo que fue el franquismo, que es en el fondo la cuestión principal de nuestra actual situación histórica. Bueno, vamos a ver por qué Franco evitó a España los bombardeos y destrucciones de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cuestiones más mitificadas del franquismo, y quizá la más importante en el plano histórico europeo, pues esto lo he comentado también en la Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea, bueno, pues una de estas cuestiones es la neutralidad o no beligerancia de España en la Segunda Guerra Mundial. La no beligerancia puede ser neutralidad o previo a entrar en guerra, pero en España fue el mantenimiento de la neutralidad. Valorar lo que habría supuesto la intervención española es un asunto especulativo, pero no lo es el examen de lo que realmente ocurrió. España evitó el gran conflicto europeo y ello tuvo un efecto doble. Por una parte, favoreció a los aliados anglosajones mucho más que a Alemania, y en ese sentido contribuyó a la victoria de los anglosajones, evitando a Inglaterra un desastre que quizá en algún momento pudo haber sido decisivo. Y a España le ahorró torrentes de sangre y lágrimas y destrucción. La neutralidad española tuvo una incidencia nacional e internacional realmente importante, que hoy juzga positivamente mucha gente, pero no todos. Hemos visto a Solana y otra gentuza de estas lamentar que España no hubiera entrado en la guerra mundial para poder celebrar la invasión de Normandía. Esta gente, por sus historietas particulares, es capaz de sacrificar a millones de españoles sin ningún problema. Esto ya también pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando una serie de intelectuales y gentes de izquierda y pero también de derecha hicieron manifiestos a favor de que España mandase carne de cañón a favor de Francia e Inglaterra en la Primera Guerra Mundial, cuando allí no se nos perdía nada. Ahora bien, la gran trascendencia del hecho obliga a saber a quiénes cabe atribuir el mérito. Y la respuesta obvia debiera ser a Franco, porque él ostentaba la máxima responsabilidad política. Pero desde hace años se han alzado corrientes que quieren interpretarlo al revés. Esta extremada aversión a Franco hace que el mérito de la neutralidad española
se endose al mismo Hitler. Una idea que, bueno, ya de entrada es muy chocante, ¿no? Pero la mantiene mucha gente, desde Preston hasta muchísimos más. Según estos autores, Franco deseaba realmente, incluso ardientemente, entrar en la guerra europea. Y si ello no llegó a ocurrir, se debería más bien a que el jefe nazi había prestado poca atención al designio del caudillo, bien por considerarlo innecesario, por creer desmesuradas sus demandas o por desconfiar de la capacidad de su ejército. Luego, cuando Hitler invadió la Unión Soviética, la intervención hispana habría perdido cualquier interés. Perdió interés, pero no cualquier interés. También suele atribuirse la neutralidad al supuesto soborno inglés a varios generales franquistas para que impidieran la beligerancia de España. Asimismo, se da el mérito de la neutralidad al político y empresario useño Myron Taylor. Bueno, abanderados de estas versiones han sido Preston, y en España, pues, un tal Marquina, Miss, Reg Tapia y otros que, como disponen de un amplio eco mediático, pues han difundido sus versiones, que no siempre coinciden unas con otras y a veces se contradicen, pero esto ha calado mucho. Y que además prescinden de la situación estratégica y política de la época y de sus bruscos cambios durante la contienda, así como prescinden de los documentos esenciales que disipan cualquier duda, como vamos a comprobar. Para situar en su lugar los hechos y su evolución, es preciso retrotraerse a la Guerra Civil. Mientras esta guerra tenía lugar, pues las tensiones en el resto de Europa se agravaban, y en septiembre de 1938, durante la batalla del Ebro, la exigencia de Hitler de absorber la región checoslovaca de los Sudetes, que estaba poblada mayoritariamente por alemanes, estuvo a punto de desatar las hostilidades. Al final, Francia e Inglaterra habían cedido en los acuerdos de Múnich y la guerra europea se retrasaría un año. Pues bien, la actitud de Franco fue diametralmente opuesta a la de Negrín y el Frente Popular. El caudillo sentía la guerra europea como una maldición por sí misma y por sus repercusiones en España, mientras que Negrín la deseaba como una bendición para salvarse. Francia se vería obligada a invadir España, alterando a favor de las izquierdas el curso de la guerra civil, que era una cosa menos probable de la que pensaba Negrín, pero lo pensaba y lo deseaba, ¿no? Por tanto, cuando la crisis de Múnich, Franco se apresuró a anunciar su neutralidad en caso de conflicto armado en Europa. Su postura indignó a Hitler y más aún a Mussolini, que le ayudaban y que lo consideraban un gesto de ingratitud. Hitler lo calificó de cerdada, aunque no le dio demasiada relevancia porque estaba muy satisfecho de su éxito diplomático por el Pacto de Múnich, porque los Sudetes pasaron a Alemania, la cual no solo contentó con los Sudetes, sino que ocupó y desarticuló a Checoslovaquia entera, ¿no? La dividió en dos estados. Los motivos de Franco, pues tienen poco secreto, aunque él escribió poco sobre estos asuntos, pero lo suficiente. Él temía una invasión francesa, estamos hablando de 1938, no todavía de la Guerra Mundial, de la Guerra Mundial, de la Guerra Europea. Él temía una invasión francesa y también una repetición de la devastadora Primera Guerra Mundial que había alumbrado la Revolución Rusa, y que una repetición de esto solo iba a beneficiar a Stalin, ¿no? Una nueva contienda, claro, beneficiaría al expansionismo soviético, sin duda, ¿no? Y no por ello dejaba de pensar realistamente que de todas formas pronto estallaría una conflagración, dijo él, más terrible de lo que la imaginación alcanza. Esto lo advirtió en Medina del Campo ante un grupo de la sección femenina. Y la guerra comenzó efectivamente en septiembre de 1939 con una alianza que era inimaginable hasta poco antes entre Hitler y Stalin para repartirse Polonia, mientras Francia e Inglaterra declaraban la guerra a Alemania. Esto es un tema muy interesante que lo he tratado en
más en profundidad en el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la era europea. Había unas razones de fondo para esto, y una de las razones de fondo de la alianza entre Hitler y Stalin fue el fracaso de Stalin en España. Bueno, tanto por la intervención soviética como por ser la víctima un país católico, pues Franco reaccionó con verdadera repugnancia, ¿no? Decretó una estricta neutralidad y llamó a parar una previsible catástrofe sin antecedentes en la historia. Es una cita textual. Y a ahorrar a los pueblos los dolores y tragedias que a los españoles alcanzaron. Le preocupaba además su efecto sobre la, sobre la difícil reconstrucción de España, que era su objetivo principal. Sin estos precedentes, tan olvidados por muchos estudiosos, ¿no?, pues no se entiende la historia posterior. El precedente de la actitud ante lo de Múnich, el precedente de su pensamiento sobre que Stalin sería el que aprovecharía una guerra en el occidente europeo, etcétera, ¿no? Y sobre todo su deseo de reconstruir el país, que había quedado bastante desarbolado por la guerra civil. Pero a continuación la guerra dio un giro inesperado. O sea, no fue una guerra parecida a la Primera Guerra Mundial, de agotamiento de los contendientes en guerra de trincheras. Al contrario. Después de un periodo de 8 meses, casi inactivos, lo que se llamó la guerra farsa, la guerra extraña, en fin. En abril de 1940, Alemania ocupó Dinamarca y Noruega. En Inglaterra, el primer ministro Chamberlain, que había cedido ante Hitler en la cuestión de los Sudetes, pues fue sustituido el 10 de mayo por Churchill, mucho más beligerante. Y el mismo día, Alemania desencadenaba otra gran ofensiva sobre Holanda, Bélgica y Francia, y derrotó en pocas semanas, con movimientos rápidos, no solo a los pequeños ejércitos holandés y belga, sino al francés, que era considerado el mejor del mundo, y que estaba reforzado además por 250.000 de soldados ingleses, británicos. La campaña no tuvo parecido con el matadero estático de 1914-18, de la Primera Guerra Mundial. Y lo más importante, las pérdidas materiales y humanas habían sido relativamente escasas, sin peligro de provocar, alzamientos comunistas, que Franco temía también. Al contrario, los comunistas franceses habían saboteado a su gobierno y los soviéticos felicitaron efusivamente a Hitler, a quien suministraban todo tipo de materias primas. Por lo tanto, parecía que se había establecido un nuevo orden en Europa occidental y que se había establecido con una facilidad increíble, lo cual sería prueba de la superioridad del nacionalsocialismo. Bueno, el 3 de junio, Franco escribió a Hitler expresándole su deseo de no permanecer ajeno a sus preocupaciones y su satisfacción de prestarle en cada momento los servicios que usted considere más valiosos. Sugería, falsamente, que alemanes y españoles habían luchado juntos contra los recién derrotados y excusaba su neutralidad en la necesidad de proteger las Canarias y las Baleares y de reconstruir el país. A esta misiva le han dado mucha importancia casi todos los autores han juzgado esta carta como prueba de que deseaba luchar al lado de Alemania, y yo también en Años de Hierro pensé que por un instante había sido la gran tentación de Franco. Tentación a la que sucumbió Mussolini, pero no Franco. Quizá fuera así, no lo sabemos, pero la fecha indica otra cosa. Para el 3 de junio, el ejército francés estaba virtualmente derrotado. Los británicos habían huido de Francia y cabía esperar que aceptasen la paz. Por último, esto de la paz no ocurrió, porque los ingleses permanecieron beligerantes contra Alemania. Pero estuvo cerca de ocurrir entre el 24 y el 28 de mayo, mientras el grueso del ejército inglés reembarcaba en Dunkerque por una
inhibición inesperada de Hitler, que podía haberlo aplastado en esos momentos. En esos días, Churchill logró imponer su decisión de seguir luchando a toda costa. Pero, vista desde fuera, la aceptación de la paz por Londres seguía sonando lógica. Por tanto, la guerra debía estar a punto de terminar y la oferta de Franco a Hitler cobra más sentido en relación con el naciente nuevo orden europeo. Marginarse de ese nuevo orden pues sería inconveniente y peligroso para Franco, y más aún malquistarse con el amo del continente, cuyas tropas ya estaban a punto de asomarse a los Pirineos. Esto es muy importante, define la situación que había. Y probablemente se consolidaría un nuevo orden, probablemente Inglaterra aceptaría la paz y España le convenía entrar en ese nuevo orden para reconstruirse, entre otras cosas, ¿no? Por eso la oferta de Franco a Hitler cobra ese sentido. La política española, durante la campaña de Francia, pues apoya también esta interpretación. Mussolini aprovechó el desastre francés para atacar a su vez a Francia, pero Franco no le imitó. En los primeros días, Francia adoptó una actitud intimidatoria hacia España, que pronto, en los primeros días de la guerra, claro, que pronto cedió a una desmoralizada petición a Madrid para que mediase con Berlín y Roma. La actuación española en aquellas semanas, es decir, los franceses creían, después de ponerse un poco chulos con los españoles, veían que Madrid podía hacer algo a favor de ellos, ¿no? La actuación española en aquellas semanas la describía en 1947 Georges Bonnet, antiguo ministro francés de Asuntos Exteriores. Durante la lucha, España había suministrado a Francia materias primas, y el Marruecos francés pudo dejarse indefenso al enviar tropas a la metrópoli sin el menor peligro. Es decir, España no adoptó ninguna actitud antifrancesa. Un telegrama del embajador español en Francia, José Félix de Lequerica, al ministro de Exteriores, que entonces era Becbeder, el 24 de junio, daba cuenta de la gran satisfacción del gobierno galo ante la renuncia de Italia a ocupar los puertos franceses en el Mediterráneo, gestión en la que había mediado España a favor de Francia. Otros telegramas de los días 24 y 25 atañen a la desmovilización francesa en el norte de África, sugiriendo que se mantuvieran allí tropas necesarias para garantizar el orden, aunque de ser preciso, España podría cumplir ese papel, es decir, aceptaban en principio que fueran tropas españolas las que garantizasen el orden, ¿no? Meses después, el 23 de septiembre, Franco escribía a Serrano Súñer. Entonces se decía Súñer, no Súñer, pero bueno. Una cosa es que los españoles sean entusiastas de Alemania, y otra el tomar posturas de mal gusto con los vencidos. Y por parte alemana, Johannes Bernhardt, creador de la empresa Ismar Roback, que había cubierto la ayuda a Franco durante la Guerra Civil, pues se quejaba en junio. No, cito, no hemos recibido del Estado español pago alguno que pudiera ser utilizado para la adquisición de materias primas. No obstante, la enorme escasez de materias primas que sufre Alemania. Alemania, durante su gran lucha, no ha obtenido nada de los créditos emanados del apoyo prestado en su tiempo a España durante la Guerra Civil, sino al contrario. En vez de ayudar, Madrid pedía más ayuda a Berlín, a cambio de casi nada. Bueno, esta era un poco la realidad que venía impuesta, no porque Franco estuviera un poco estafando a los alemanes, sino porque su prioridad era reconstruir el país. Claro. El único movimiento español interpretable como hostil a Francia fue la declaración de no beligerancia el 12 de junio y la ocupación de la ciudad internacionalizada de Tánger el 14. La ocupación se adelantaba a la rumoreada ocupación de fuerzas franco-británicas o franco-inglesas, prefiero decir inglesas que británicas, porque verdaderamente el contenido histórico, político, ideológico y
vamos, idiomático de Gran Bretaña o de Reino Unido, pues es Inglaterra y el inglés, ¿no? La ocupación, aunque ahora hay protestas que dicen que Londres ya no es una ciudad inglesa, parece ser que la población propiamente inglesa es una tercera parte de la población total de Londres, y muchísima gente allí forma grupos que hablan entre ellos sus idiomas particulares, y muchos de ellos ni saben inglés ni nada. En fin, es un movimiento que está afectando a toda Europa. Bueno, como digo, pues la ocupación española tenía base legal porque España quedaba como única potencia no beligerante entre las potencias administradoras, que eran Inglaterra, Francia y España. Y Londres, temiendo que una presión excesiva pues provocara una hostilidad de Franco, pues aceptó su acción. Garantizó que no violaría la soberanía española y hasta ofreció disposición a negociar, al final de la guerra, todos los problemas y aspiraciones españolas, incluido Gibraltar. Aunque la verdad no tenía la menor intención de cumplir aquellas promesas, ¿no? Pero las promesas existieron. El 18 de julio, aniversario del alzamiento, estamos hablando de 1940. Franco reivindicó Gibraltar y habló de movilizar a 2 millones de soldados, pero tampoco hizo nada práctico contra los intereses ingleses o franceses. Como puede observarse, Franco hacía movimientos en apariencia contradictorios. Bajo ellos podía apreciarse, sin embargo, una línea fundamental: no entrar en la guerra. Esto lo entendió muy rápidamente el embajador inglés, Samuel Hoare. Dice: vi lo suficiente en él, en Franco, y en quienes le rodeaban, para comprender que lo único que nos unía era nuestro común deseo de mantener a España fuera de la guerra. Para Hitler, la intervención española tampoco tenía interés en aquellos momentos, mientras especulaba con hacer la paz con Londres. O sea, si llegaba a aceptar Londres la paz, pues España no representaba casi nada para ellos, ¿no? En su estrategia un tanto desmesurada, pues la Europa recién conquistada tenía valor secundario, tenía valor como cobertura de su retaguardia a fin de evitar la lucha en dos frentes cuando atacase a la Unión Soviética, que momentáneamente era amiga. Porque el objetivo bélico esencial de Hitler era Rusia, que debía ser ocupada y colonizada como espacio vital, Lebensraum, como lo llamaban. Debía ser así ocupada, ya digo, por los alemanes. Por ello, ofreció la paz a Inglaterra y concedió a Francia un armisticio bastante generoso. 1/3 del país, que la Francia de Vichy, dirigida por el mariscal Pétain, seguiría independiente hasta que cesara la resistencia inglesa. Entonces, Francia entera, excepto las regiones de Alsacia y Lorena, que permanecerían en poder de Alemania y que habían estado en discusión durante siglos entre Alemania y Inglaterra, y Francia, pues Francia recobraría su independencia. De hecho, Vichy quedó neutral, no se sumó a la estrategia de Hitler. Y en esa estrategia España no cumplía ningún papel por el momento. Pero la opción de Hitler por continuar la guerra cambió el panorama. Hitler pensó invadir la isla, sin mucho empeño, y luego doblegarla mediante una ofensiva aérea, la batalla de Inglaterra. La batalla quedó en tablas, o sea, los ingleses pudieron impedir que una invasión de la isla, pero a su vez quedaron totalmente imposibilitados de invadir el continente, ¿no? Y ese giro solo podía aumentar la desgana de Franco para intervenir. Hay que decir que por entonces Canaris, que era el experto alemán en cuestiones españolas, hablaba español y se llevaba muy bien con Franco, pues estaba prácticamente saboteando la política de Hitler. Esto parece ser, es un poco extraño. Era el dirigente del Abwehr, que era la inteligencia o el espionaje militar.
Es extraño, pero parece ser que Canaris quedó muy disgustado por el comportamiento de el ejército alemán en Polonia, que fue brutal. Bueno, los ingleses, como digo, o sea, la batalla de Inglaterra quitó a Franco las menores ganas, las pocas ganas que pudiera haber tenido de intervenir, porque la guerra iba a ser larga. Pero a Hitler le pasó lo contrario. Renunció a invadir Gran Bretaña y, previendo un futuro choque con USA, diseñó un ambicioso plan para tomar Gibraltar, la Operación Félix, y establecer bases en la costa atlántica, en Marruecos y en las Canarias, a fin de impedir cualquier desembarco anglosajón por allí. Ese desembarco iba a producirse a finales de 1942. Aquel designio implicaba entenderse con España, con Francia y con Italia, que era un difícil problema porque cada una de ellas tenía sus propias y contrarias aspiraciones en el Magreb. O sea, las aspiraciones de España, de Francia y de Italia chocaban en el Magreb. En Marruecos y Argelia, las aspiraciones de cada uno, ¿no? En todo caso, Gibraltar era la clave y la postura de España adquirió un valor crucial. Por lo tanto, Berlín presionó de firme a fin de arrastrarla al conflicto. Es decir, en pocos meses los intereses de Hitler habían dado un vuelco. Antes, mientras especulaba con la paz de Inglaterra, España quedaba pues muy marginada, ¿no? Poco interés tenía, pero en aquellos momentos, al ver que la guerra iba a continuar y que la batalla de Inglaterra no la habían ganado, de hecho ni unos ni otros, pues en fin, la postura de España se hacía importantísima, ¿no? Para Londres, la posesión de Gibraltar tenía un valor inmenso. Las palabras de Hoare, dice, cito, durante siglos el dominio del Mediterráneo había sido uno de los principios fundamentales de la política británica. Sin él habría sido imposible mantener el imperio británico. Churchill sabía bien cuán desastrosa, eso ya no es cita, él dice que el dominio del Mediterráneo pasaba, entre otros, por Gibraltar, Suez, Gibraltar, etc. Churchill sabía bien cuán desastrosa sería una alineación de Madrid con Berlín, y no escatimó esfuerzos por evitarla. Parte de estos esfuerzos fue, al parecer, el soborno a generales españoles a través del banquero Juan March. En teoría, esos generales habrían recibido gruesas sumas, o sea, incluido Yagüe, que siempre fue germanófilo, y la cuantía mayor, que es $2 millones, que era una suma enorme para la época, habría ido al bolsillo de Aranda. No hay pruebas de la recepción de tales sobornos. Y Aranda, que se habría en ese caso convertido en multimillonario, vivió siempre al nivel de clase media. En Londres había recelos también de estar tirando el dinero. Dice... Nos quedan un par de minutos, don Pío, ¿eh? 2-3 minutos. Pues, sí. Decían allí en Londres, esa gente con la que tratamos, o parte de ella, es venal. Es decir, está dispuesta a venderse. Y por tanto, capaz de vendernos a nosotros, a los alemanes. Es decir, recibir el dinero y seguir favoreciendo a los alemanes. Claro, no ofrecía ninguna confianza si fuera así, ¿no? Anthony Eden, que era ministro de Asuntos Exteriores, también mostraba escepticismo sobre el rendimiento de aquellas costosas operaciones de soborno. Por otra parte, cabe la presunción de que March cobrara su intermediación con mucha más generosidad de lo estipulado. Pues es posible que se quedara con todo, ¿no? En fin, March era un negociante que no tenía muchos escrúpulos. En realidad, la decisión pertenecía a Franco, y quien más pudo influirle fue su insobornable consejero Carrero Blanco, y también, por otra parte, recibía confidencias del almirante Canaris, el jefe del Abwehr, como digo, que era el principal servicio de espionaje alemán, que le desaconsejaban participar en el conflicto. Por lo tanto, si hubo ese gasto por parte de los ingleses, fue un gasto perfectamente inútil.
Bueno, ¿lo dejamos aquí? Yo creo que lo dejamos aquí, don Pío, con la promesa de volver la próxima semana y continuar. Aquí en Sí, una hora con porque historia. quiero decir que esta cuestión de la neutralidad de España en aquella guerra no solo fue providencial para España, claro, la salvó de las masacres que hubo, etcétera. Fue también providencial para Inglaterra, que nunca lo agradeció, lógicamente, y realmente no obedeció a que Franco estuviera engañando a Hitler, sino a que Franco concebía que aunque entrara en guerra y aunque ganara Alemania, con el apoyo de España, pues España habría quedado tan destrozada que verdaderamente no iba a poder cumplir ningún papel en el futuro. O sea, era una situación que Franco la veía claramente y que muchos de su entorno no la veían. Y algunos estaban empeñados en entrar en la guerra al lado de Alemania y otros en mantenerse al margen totalmente, pero no por una versión, o sea, por un análisis real de la situación, sino porque de por sí había una tradición en la clase alta española muy anglófila, a pesar de Gibraltar y a pesar de todo. Entonces, Franco realmente se deduce claramente de sus cartas, de sus intervenciones, cuál era su verdadera concepción del asunto, ya desde la crisis de Múnich. Pues, bueno, don Pío, lo dejamos aquí con la promesa de volver la próxima semana. Sí, de acuerdo. Pues un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Hasta luego. Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa.